Vamos a comenzar el webinar del día de hoy. Ya son las 10:05 de la mañana aquí en Chile. Es muy tarde allá del día sábado, ya creo, en Australia. Mi nombre presento, un saludo, soy Esteban Quijada, soy director del proyecto de tratamiento y reuso y reutilización de aguas grises. Agradezco la presencia de ustedes el día de hoy, doy la bienvenida a este tercer webinar que vamos organizando eh, todos los años, ¿ya? En donde la intención es mostrar los trabajos que se están haciendo a nivel mundial sobre el tratamiento de aguas grises, cuál es el enfoque que se le está dando, ¿cierto? Sobre todo en nuestra realidad que básicamente tenemos una crisis hídrica que nos acompaña ya por 15 años. El webinar del día de hoy entonces está enfocado en el tratamiento de aguas grises, contaminantes emergentes, soluciones avanzadas y regulaciones. Con el profesor que tenemos el día de hoy, profesor Adel Al-Ghetti, no sé si lo estoy pronunciando bien, investigador de la Universidad de Newcastle en Australia, experto en la eliminación o tratamiento también de aguas con contaminantes emergentes y patógenos. Antes de comenzar, para los participantes hispanoparlantes, pueden seleccionar su idioma abajo en el menú, ¿ya? En el icono tienen la opción español y la opción inglés, ¿ya? Em, Luego de la presentación, que durará alrededor de 40 minutos, ¿ya? Habrá una sesión de preguntas y respuestas en donde también abajo ustedes tienen un icono de preguntas y respuestas en donde pueden ir planteando ya sus preguntas durante la presentación y después de la presentación nosotros haremos la lectura de las preguntas para que el profesor Alguetti las pueda responder. ¿Ya? El profesor Alguetti, además, es investigador de la universidad, además de ser investigador de la Universidad de Newcastle, es socio del Center for Contamination Assessment and Remediation of Environment. Con una carrera de más de 2 décadas, el profesor Alguetti ha liderado proyectos innovativos que han impactado en el tratamiento en el tratamiento de aguas residuales, promoviendo tecnologías ecológicamente seguras y eficientes para el tratamiento de estas aguas. Su investigación ha explorado el uso de microorganismos, para la destrucción y la biodegradación de moléculas tóxicas, ¿ya? Proporcionando ideas innovadoras en este campo, ¿ya? Entonces, le dejamos eh, la pantalla, ¿cierto? O el escaño al profesor Alguetti. Es un gran honor tenerlo aquí hoy día, profesor Alguetti. La pantalla es toda suya. Gracias por su presentación y quisiera agradecer a la invitación personal y darme la oportunidad de venir y hablar de nuestra experiencia, de nuestras investigaciones y cómo podemos ir de pequeña escala a mayor escala sobre el uso de aguas grises, un tema muy interesante y fuente interesante de agua que muchos países pierden y hemos trabajado en este tipo por muchos años. Además, tenemos gran oportunidad de trabajar con aguas grises y ofrecer fuentes alternativas de agua, especialmente con el cambio climático, y este trabajo es interesante. Es la base de mi presentación que les daré con toda la información sobre manejo de aguas grises y podemos presentarle nuestra idea y tecnologías disponibles en Australia con ustedes. Antes de comenzar, quisiera que estamos actualmente con uno de los empresas líderes en Australia, CRC Care, es una de las empresas que trabajan creando
tecnología y soluciones para trabajo laboratorio en la Universidad de Newcastle. Soy el oficial de innovación de CRC Care, quienes son uno de los líderes en el área. Y en Australia usualmente no trabajamos en laboratorio, trabajamos cercanamente más con industria. Y cualquier oportunidad de trabajar con industria significa que debemos preparar trabajo y transferir nuestro trabajo de laboratorio a gran escala y hacer algún tipo de crecimiento económico de aquel. Entonces, muy interesante porque en los últimos 8 años he dedicado mi vida en aguas grises en Malasia y verán cómo son las diferencias entre todos los países cuando son países altamente desarrollados y otros en vías de desarrollo que han tenido problemas con aguas crisis y cómo pueden superar sus problemas. Así que el título será Tratamiento de aguas crisis, contaminantes emergentes, soluciones avanzadas y perspectivas de regulación. Bienvenidos, espero que nos vaya bien y estaré atento para las preguntas al final de la presentación. Comencemos con el concepto de agua gris. Agua gris es simple. Identificar que es agua generada de actividades hogareñas, excepto del agua negra. Voy a usar un destacador aquí un segundito. Entonces, esto es agua gris y su definición simple. Muchos investigadores dicen que el agua gris puede incluir todos tipos de agua residual. Esta definición científica crea confusión porque no podemos decir en realidad que hay dos tipos de aguas de actividades hogareñas, aguas negras y aguas grises. Eh, Y el otro, por ejemplo, es agua de cocina. Entonces, si el agua de cocina se clasifica como agua gris o no, estas son algunas de las ideas de diferenciación, ya que el agua gris tiene menos contaminantes, menos contaminante microbial, orgánica, si es que se compara con agua negra. Pero el agua de cocina también tiene alto nivel orgánico, pero no es como el agua negra, pero más que agua gris, pero también su composición microbial de la de cocina es diferente. Así que verán que hay que considerar agua de cocina quizás con aguas, si lo juntamos con aguas negras, entonces hay dos tipos de microbios que entrarán a la planta, sean microbios que vienen también de origen de agua negra. Eso significa que para tratamiento u optimización de tratamientos serán más difíciles. Así que mantengamos esto en mente y enfoquémonos en agua gris. Agua gris, las personas usualmente dicen que vienen de laboratorio o viene de hogar. Este agua entonces cambia cuando se almacena después de 24 horas, pasa a ser color gris. Antes se le decía entonces que el agua gris era por su color. De acuerdo con muchas discusiones e investigadores, tenemos, por ejemplo, también agua amarilla, tenemos agua negra, que es una mezcla de orina con heces, como también agua verde, que también vendrían de cocina, y tenemos, de acuerdo a mi investigación, usualmente debo usar el término de agua gris para incluir agua gris que venga del baño, que venga de la cocina, pero no es el agua negra propiamente tal. Así que en cuanto a cualidad y contenidos, les comento que agua gris en cuanto a contenidos orgánicos es menos orgánicos, menos microbiales que agua negra. Pero debemos mencionar que hay un contaminante que entra al agua gris y el agua negra, que es productos farmacéuticos que usan las personas y productos de cuidado personal ingresarán
al agua gris. Esto es más difícil en su eliminación y recuperación si trabajamos con agua orgánica normal. Podemos ver entonces que el agua gris es menos o hay mayor calidad comparada con agua negra, sí, pero en cuanto a cuantidad y calidad, por lo tanto hay que asegurar de que existen diferencias. Como mencioné, además, la implementación y las cosas técnicas hechas con agua de desecho y agua gris, bueno, si debo clasificar agua gris a agua de negra o agua de cocina, significa que cualquier infraestructura compleja deberán tener métodos o contenedores separados del agua negro, separado de agua gris y agua de cocina. ¿Es posible si decimos que sí para proyectos nuevos, nuevos hogares, nuevas ciudades? Esto será muy difícil de respaldar o volver a infraestructuras antiguas y ya establecidas. Es por eso al menos debemos tener en Australia al menos dos tipos de aguas, al menos gris y negras, únicamente clasificadas en Australia. La aplicación de agua gris, bueno, en Australia tenemos aplicaciones, dos tipos para agua gris, externas e internas. Si iremos al mundo externo, riego, por ejemplo, y se recomienda aplicación en este caso, deberíamos tener cumplimiento mínimo de reglamento. Así que Australia tiene muy estrictas regulaciones en cuanto al uso de agua gris para riego. No podemos fácilmente usar esta, incluso para propósitos de riego de plantas de jardín o no alimentos, pero sin embargo aún hay reglamentos muy estrictas y si alguien hace estas prácticas tendrá que gastar mucho en multas. Y para uso interior es posible. En este caso, la calidad deberá ser alta, porque sí lo usaremos para, por ejemplo, vaciar el retrete, pero esto entrará de alguna manera en contacto con el cuerpo, así que es más complejo estos requerimientos comparado con riego. Eso significa que la limitación o problema usual común es PCB, que es nuevo. No es tan nuevo, pero en realidad hay mucha investigación asociada, pero toda la investigación sobre PPCPs aún siguen siendo a gran escala. Aún no nos quedan productos comerciales o materiales comerciales que se usen para la remoción de PPCPs. Incluso en reglamentos no tenemos un reglamento sobre este componente, pero muchos de los países que coordinan con Australia tienen un plan para hacer reglamentos que incluyen el nivel de estos. Ahora, cuando analicemos el consumo de agua doméstica por cápita por día, el 33% es consumido por lavandería, retretes 20%, 3% lavado de manos, en afeitado 5%, lavado de dientes 5%, ducha 23%, como también el cocinado y lavado de loza. Esto significa que la fuente principal vendrá de el lavado de ropa y como también de agua desecho creado en cocina. Ahora, la cantidad de agua gris por día es diferente de los países. He intentado muchas veces de obtener una relación o analizar datos o de buscar la razón del por qué muchos países tienen diferentes tipos de cantidades de agua gris. Por ejemplo, si vamos a Estados Unidos, descubrimos 280 y algo de esta agua gris por Dios. Si vamos a Oman, un país de Medio Oriente y uno de donde no tienen suficientes recursos hídricos, sin embargo, utilizan mucho agua gris cuando se genera en el día a día.
Si vamos a otros países, un país que es muy cercano a Omán es Yemen y encontrarán que tienen solo 55 en producción y incluso está en la etiqueta del país y ofrecen instalaciones en Omán con buena tecnología en cuanto a desalinización de agua mar. Ellos tienen un gran recurso hídrico en Yemen, en Omán. Sin embargo, Yemen es pobre y no tienen suficiente acceso. Si uno va a Malasia, 1,25 y Australia 117, se tienen muchos recursos hídricos, pero si comparamos Malasia con Australia, tenemos que beber agua de la llave. Esto significa que el país nos da alta calidad en agua potable. En Malasia no se puede. Se tienen que tener sistemas avanzados de filtración para cada casa. Al final del mes solo se pagan $3 de agua. En Australia se pagan al menos 50 por mes. Esto significa que esto varía según país. Algunos países dan alta calidad de agua potable a todos. Algunos países ofrecen menor calidad de agua potable y si uno quiere obtener mayor calidad en hogar, entonces uno tendría que comprar o conseguir sistemas de alta filtración disponibles. Esto significa que de este paper puedo decir cuánto se pierde en aguas grises diariamente. Y esto dependerá de un país a otro y dependerá también del si es día hábil o fin de semana. También dependerá de cuántos niños hay en el hogar y si hay todos estos parámetros o estos hacen que el agua gris tenga diferente composición y característica y significa que necesitarán diferentes niveles de tratamiento. Entonces, si en mi hogar somos dos, tres personas, quizás significa que nuestro agua gris generado solo necesitará tratamientos simples y después se podría usar por riego. Si hay muchas personas, significa que hay que usar tecnologías más avanzadas. Hablaré de esto posteriormente, ya que aquí en Australia tenemos dos tipos de procesos de tratamiento donde son centralizadas y donde también no tenemos sistemas centralizados y dependen de lo que puedan instalar en hogar. El mejor país para el manejo de aguas grises, número uno, podría decir que es Australia. ¿Por qué? Australia, número uno, tiene reglamento avanzado. Este es un gran punto. Antes de ir a la tecnología y veo que hay tecnología innovada, verán reglamentación avanzada. No es posible que alguien haga descargas de agua grises al ambiente. Ese sería un problema muy serio para ellos. Para estar en línea con estas tecnologías, hay tratamientos avanzadas e innovadores. Estas tecnologías para sistemas centralizadas y no centralizadas se pueden conseguir de cualquier mercado o cualquier tipo de tratamiento y dependerá de la caracterización. Uno sabe mejor sobre sus propios usos de agua gris en hogar y podríamos ver qué filtración o unidad de tratamiento podrían conseguir. Pero para cada etapa de tratamiento hay que tener licencias del gobierno para poder usar la tecnología aceptada. Los usos primarios son para, por ejemplo, el vaciado de retrete, lavado de ropa y riego. Nosotros tenemos buenos programas de reciclaje también. Eso significa que Australia no usualmente se usa agua gris para el reciclaje, por ejemplo, pero se usan para su reuso, no es reciclaje. Israel tiene un programa de reciclaje y después utilizan esta agua recuperada para, por ejemplo, modificación de terrenos o incluso aplicaciones industriales.
El tercer lugar mencionó Singapur. Singapur es un gran país con tecnologías avanzadas, pero ellos dependen en sistemas industriales, ya que Singapur es pequeño, es líder en cuanto a osmosis reversas, produciendo alta calidad de agua de desecho, especialmente con el tratamiento de aguas grises. Y el uso es para reuso industrial y usos urbanos no potables. Cuando voy a Reino Unido, verán que hay innovación a nivel estatal, con investigación extensiva. Y volviendo a Australia, estamos en procesos donde muchos centros de investigación no tienen reuniones como antes. Si vinieras a Australia hace 10, 20 años atrás, se encontrarían muchas personas trabajando en aguas grises en laboratorios. Ahora ya no estamos en laboratorio, estamos ya a nivel industrial. Si vuelven a Malasia, la última vez que pasé años ahí, aún están a escala de laboratorio. No podemos subir escala nuestros experimentos o de tener productos compartidos sin reglamentación. En muchos de los países no tienen reglamentos sobre el uso de aguas grises. Entonces se desconoce qué tipo de clasificación o en qué tipo de área nos encontramos, solo en laboratorio o en publicaciones de investigación, no para aplicación pública. Volviendo a Estados Unidos, encontrarán que se usan las aguas grises para riego superficie y vaciado de retrete. En Alemania hay alto calidad de nivel de agua potable, pero es fácil que todos puedan tomar de la llave directo, no hay que tener filtración en hogar. Y es un sistema descentralizado considerado. Este es un punto fuerte para Alemania y Australia, porque sistemas descentralizados hacen la idea que todo el hogar, todos los hogares tienen que tratar sus propios desechos. No podemos trabajar con aguas negras, por ejemplo, pero sí para aguas grises. Eso significa que la carga al país para ofrecer un sistema centralizado para el tratamiento de agua gris es baja. Esto significa que no necesita pagarse tanto a final de mes en cuentas, porque el agua gris tratado en hogar permitirá el reuso al menos de un 30-40% del agua consumido, algo bueno. Así que en Australia es principalmente para reuso interior. En España se enfocaron en el uso de aguas grises antes del reglamento de la Unión Europea y tienen sus reusos en riego agricultural y de terrenos. En UAE con tecnologías avanzadas, pero no cuentan con un sistema descentralizado. Solo se enfocaron en sistemas centralizados y las usan para el riego de terrenos. Entonces le he mostrado, quiero mostrar el trabajo de la mayoría de las prácticas hechas en Malasia y podemos ver cómo estas personas pueden tirar fácilmente el agua gris al ambiente. ¿Por qué es así? Porque, número uno, no hay reglamento. Nadie le pedirá, no se recibirán multas si es que tiran al ambiente. 30% en Malasia viven en estas áreas. Es difícil de tener sistemas centralizadas y tratar agua grises. Y sin regulación significa que no es complicado para mí tener este tipo de tratamiento o liberación. Y número tres, es gran parte del recurso hídrico y a final del mes solo se gastará poco en la cuenta. Así que, ¿por qué tengo que hacer tratamiento de mis aguas grises, no? Pero esta práctica, esta mal práctica, mejor dicha, cae con nuestras consecuencias ambientales y si las vean, encontrarán que Malasia tiene muchos problemas relacionados con contaminación de agua, específicamente los olores
Si van en el área de Bahía encontrarán mucha floración algal, que es muy mala, mucho mosquito, mucho zancudo, se tienen muchos problemas de insectos o patógenos transmitidos por agua y más que esto aún hay muchos problemas con inundación, que se mezclen estas aguas con aguas lluvias, con agua gris, así que ahí nacen muchos problemas. También el agua gris también tiene mucho detergente, muchos productos de cuidado personal al ambiente sin tratamiento alguno. Por lo tanto, el desarrollo de resistencias antimicrobiales existen. Hay también pérdida de diversidad biológica por el florecimiento de algas en superficie. Así que también tenemos mucha contaminación. Esta también sin regulación para aguas grises, sin regulación para agua de cocina, así que es fácil de desechar al ambiente como un residuo. Muchos de las capas aceitosas quedan en la superficie creando muchos niveles de CO2. Hay consecuencias sociales como también consecuencias económicas, ya que afecta la salud. Esto significa que las empresas de seguros tienen que empezar a gastar mayor financiamiento porque hay más personas en hospital con miles de millones dedicados a cuidados de salud, como también la falta de sistemas centralizadas. Hasta ahora quiero destacar dos cosas importantes. Una, la falta de regulación. Número dos, la falta de un sistema centralizado. Esto es muy importante si desean manejar bien sus aguas grises. Podrán ver aquí uno de los temas principales con aguas grises con productos de cuidado principal y químicos es el desarrollo de resistencia antimicrobiales. Malasia y Australia tienen asuntos con esto. Hay, hay estrategia, un mapa estratégico para reducirlos, pero ni siquiera se ven casos en Australia donde tiren agua gris hacia las calles o terrenos. Todos los sistemas de agua gris son sistemas cerrados. Incluso si hay unidad de tratamiento en hogar y la quieren usar para el riego, tendrían que simplemente usarlo para el riego. No simplemente se puede liberar al ambiente. Así que hay alta resistencia antimicrobial y en Malasia siguen estos problemas de resistencias. Incluso si hay sanidad adicional para poder reducir estas resistencias microbianas en clínico aplicaciones médicas. ¿Por qué decimos esto? Porque analizamos cuántos microbios hay en agua gris. Mucho de las personas piensan que el agua gris no, no tiene peligro y que los patógenos son bajos. Estoy de acuerdo. El nivel de concentración de patógenos en agua gris es baja si comparo con agua negra, pero hay muchos microbios, especialmente Staphylococcus aureus, que es bajo en nuestras superficies corporales, en el pelo, como también Epidermis pseudomonas aeruginosa. Estos dos tipos de patógenos exhiben resistencia leve ya para antimicrobiales. Y los patógenos más comunes que presentan resistencia hoy en día son Staphylococcus aureus y Pseudomonas. Hay otros microbios, pero no son tanta de consideración. Este tipo de microbio nos dará otra pregunta. ¿Podemos usar estrategias o aguas negras similarmente en cuanto a calidad microbial? En aguas negras tenemos
el indicador de bacterias como Escherichia coli o bacterias coliformes. Pero en aguas grises, muchos sugieren indicadores alternativos. No podemos usar E. coli u otros, excepto si usaremos con un propósito similar al destino de agua negra. Estas pueden quedar aguas grises con baja concentración si es que tienen algún tipo de sistema de tratamiento personal. Y el indicador clásico es Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Este es el consenso de los científicos del mundo. Hay que utilizar mayores indicadores, mayores compensaciones microbiales para aguas grises. Volvamos a hacer un análisis sobre el riesgo del agua gris. Podemos decir que no hay riesgo alguno. Hay, sí, es baja comparada con aguas negras, pero al final la hay, porque al final el agua gris es simplemente agua de desecho. Así que tenemos riesgo, tenemos peligro en fuente, durante el tránsito o almacenamiento o en el punto de uso. La idea principal es el peligro, y si encontramos que el nivel de peligro hay es alta en fuente, pero donde tenemos alta exposición también significa que hay alto riesgo. Peligros significa hay patógenos, riesgo significa hay exposición al patógeno. Así que en fuente podemos entrar en contacto con agua gris, eso significa que tendremos alto riesgo, pero durante tránsito o almacenamiento podemos tener el peligro presente y sin embargo es considerado más, pero si van a usar esta agua gris en más de 24 horas, los microbios crecerán más, pero la exposición es baja, cuyo riesgo es bajo, pero durante el uso hay muchos microbios comparados con infecciones durante el periodo de almacenamiento se multiplicaron por tiempo. Este es uno de los criterios principales donde no se permite en Australia usar agua crisis después de 24 horas. Tienen que ser tratados y saneados antes de este periodo. Este significa que el riesgo existe, la exposición es mayor, pero menos que en fuente, por lo tanto, el riesgo es un poco más lento, pero es alto comparado que durante tránsito. Así que yo quise hacer un análisis QMRA, una evaluación de riesgo crítico, y encontramos que desde 0 a 80 se presentan. Este es el nivel de dosis, ya que los microbios tienen diferentes dosis para cumplir con la infección. Así que si vamos a ver que la dosis es solamente una, pero la exposición es una, significa hay bajo riesgo, pero aún si la dosis es baja, pero la exposición a este tipo de dosis es prolongada, muchas veces se obtendrán un mayor riesgo, un mayor riesgo. Esto significa que hay que ver el nivel de riesgo, hay peligro, pero sí, si hay sistemas que lleven desde su hogar a estaciones de tratamiento, si hay sistemas abiertas que van al ambiente, el agua gris, incluso agua gris sin vidrio, sin nada, solamente el agua únicamente está, incluso si entra en contacto con agua gris, uno está en el alto nivel de riesgo considerado. Ahora vamos a destacar las regulaciones de agua grises. Número uno, les dije dos mensajes, la falta de regulación y la falta de sistema centralizado. En Estados Unidos tenemos agencia a nivel estatal y la EPA.
Ellos regulan al agua gris después de tratamiento, después de cumplir en cuanto a diferentes niveles de análisis. Como les dije, nos faltan todavía reglamentos sobre productos farmacéuticos, pero de acuerdo, en 2, 3 años ya comenzaremos a liberar reglamentos asociados. Así que ellos dicen que el agua gris solo se usa únicamente para riego subsuperficie y no deberá ser almacenada por sobre 24 horas. Y ningún tipo de aplicación superficial o evitar contaminación de aguas superficiales. Usos permitidos es para el riego y vaciado de retrete. En Australia tenemos diferentes regulación, pero en general, cada vez que se quiera usar agua gris, esta debe tener un tratamiento avanzado aplicado. Esto es lo requerido. En Estados Unidos no es obligación sí tenerlas en hogar. Simplemente uno puede centralizarlo y encerrarlo a un sistema centralizado, pero si quieren usar este tipo de agua gris, deberán tener la unidad de tratamiento y esta unidad de tratamiento deberían generar alto nivel de estándar medio de agua gris. No se pueden descargas no tratadas al ambiente. Se usan para vaciado de retrete, lavandería y riego de jardín subsuperficial. Cuando vemos la Unión Europea, muchos de los miembros estados, Alemania, y Francia, tienen estándares estrictos específicamente para el uso de interiores y se estimulan para el uso por riego en algunas áreas escasas de agua en España, pero en Francia, ya que solo hay aplicaciones limitadas para reuso de interior, para preparación de jardines, uso industrial y aplicaciones no potables. Estos son comunes. En Saudi Arabia está la estrategia de agua nacional, pero no hay sistema centralizada. Aún mezclan sus aguas grises con aguas negras. No hay sistemas avanzados, pero sí hay sistemas de tratamiento y vertido y descarga al mar. En Canadá, verán, de acuerdo al ambiente, hay diferentes tipos de gobiernos provinciales, pero la idea de ellos es que permiten el uso no potable de agua gris tratado y como también riego y vaciado de retrete, pero hay algo de regulación aplicada para sistemas de aguas grises. Ahora, las guías de la OMS que se deben usar, estos en algunos países que no tienen reglamentos podrían seguir las guías de la OMS propiamente tal. Esto se enfocará más sobre el sistema australiano. En cada estado tenemos los reglamentos aplicados. Nuestra regulación viene de la Estrategia Nacional de Manejo de Calidad de Agua y número 1 es que el agua gris deberá ser tratado para cumplir estándares de calidad específicas para su reuso y se requerirán tecnologías avanzadas. Hay que usar este tipo de agua de desecho solo para el riego subsuperficie para plantas no consumibles. No Aún si se usa para subsuperficie, no se pueden usar para frutos o vegetales, por ejemplo. Así que el agua gris tratado se permite para vaciado retrete, lavado de ropa y riego de jardín si cumple con el estándar. Las restricciones aplicadas es que no se puede almacenar más de 24 horas, incluso si hay unidades de refrigeración. Aún no podrán almacenarlo por este periodo. Las normas existentes es similar entre Australia y Nueva Zelanda es similar, no igual, e incluye el diseño e instalación y manejo de sistemas de agua gris, minimizando el reuso de sistemas, como también sistemas de protección ambiental considerados, según Ministerio,
Y si uno termina por hacer descargas de agua gris al ambiente o a sistemas centralizados, se necesita mucho dinero para las multas aplicadas. Y si hay un sistema o un producto comercial, necesitan obtener aprobación de la agencia. En Australia, esto significa que su sistema cumple con la norma o reduce agua calidad con una calidad media estándar. Quisiera ver a nuestro trabajo de laboratorio. Tenemos mucho de trabajo de laboratorio hecho sobre aguas grises. Sé que tenemos muchos de los productos comerciales disponibles, pero cuando yo viví en Malasia, intentamos encontrar maneras alternativas de reducir, por ejemplo, y presentar nuevas tecnologías. Hemos usado sistemas de las tecnologías promedias, es de coliminación alta. Eso significa que usamos microalgas para crecer en agua gris y ver qué sucede. Uno de las mejores tecnologías para laboratorio e investigación a nivel escala de laboratorio, pero no es escalable a mayor. Esto significa que las microalgas no requieren adición química o sistemas complicadas para poder ser cultivados en agua gris. Y agua gris tiene suficientes nutrientes en cuanto a urea, en cuanto a fuentes de nutrientes y fósforo, hay presente y microalga puede crecer fácilmente, pueden reducir COD, POD bastante bien y produciremos biomas. Por más de 20 proyectos hechos en Malasia, hemos fallado en escalar nuestro proyecto desde escala laboratorio hacia escala industrial. El limitante fue número uno, estos sistemas no cuentan con regulación. Como dije, aún no tenemos regulación y no logramos aprobación. Esta es tecnología, produce agua gris de alta calidad. Se reduce CO2, PO2, POD por casi 80 o 90%, si es que se compara con control. Ahora hablaré sobre las ventajas de la ficorremediación, pero por ejemplo, de un hogar 1 a hogar 4 se ven algunas variaciones entre sí. Pero, ¿qué haremos con la ficorremediación? Bueno, cultivaremos microalgas en agua gris y veremos la disminución de CO2, pero se producirá biomasa. Esto significa que tenemos procesos subsecuentes para remover alga. Así que hay que hacer un reglamento para eliminar la biomasa creada de microalga. Y para este proceso no nos ayuda remover toda la microalga introducida a esa agua gris. Esto significa que aún tenemos restos de microalga posterior. Si es que descargamos esta agua, estas volverán a crecer creando floración algal en la superficie de esa agua gris y en agua superficial y muchos de los problemas que vendrán. Antes de la ficorremiación hay que considerar la filtración primaria y secundaria. Esto significa que hay que lograr penetración solar también en el agua. Entonces, si no se logra filtración, no habrá crecimiento de microalga. Y hay que manejar temperatura, concentración de microalga creada cada vez que vienen a trabajar con ficorremediación, hay que agregar nuevas microalgas frescas. No se pueden tomar de un tratamiento previo a un siguiente tratamiento, porque estas se hundirán y deberán flotar. La ficorremediación se requiere tiempo, 1 o 2 semanas de crecimiento. Todos los días se producen aguas grises, por lo tanto hay que tener tantos tanques disponibles para poder hacer espacio
y almacenaje de mayor de 24 horas y no cumple con la norma. La norma nos dice que deberemos almacenar por menos de 24 horas. Y después, ¿qué tal las microalgas? Muchos dicen que la biomasa generada por la microalga es buena, se pueden utilizar para alimentos de la industria de pescadera o fertilizante, o se pueden utilizar para alimentos animales. Pero no es verdad, ya que no tenemos un método para análisis microbial o su toxicidad, citotoxicidad por agua gris. Así que descargar el agua es un problema, el reusar biomasa es un problema, separación tiene problemas, más consecuencias existen, así que muchos de los limitantes vienen de aquí. Así que por más de 8 años hemos trabajado muchos proyectos con ficorremediación. No podemos llevar a escala industrial. Muchos de las industrias en Malasia tienen laboratorios con microalga, pero usan agua dulce porque hay que producir productos secundarios. Es la única manera de usar biomasa es poder extraer proteínas de microalga para poder reciclar por otra cosa. Y esto es muchos de los problemas observados. Por lo tanto, podemos decir que la microradiación para escala de laboratorio es bueno para producir buenos resultados con alta calidad de investigación, estoy de acuerdo, pero para mover la escala a aplicaciones industriales y del trabajar en sistemas no centralizadas es un proceso muy difícil para aquel. Bien, puedo decir que la psicorremediación pueden reducir nitrógeno con una eficiencia de 70-95%. Los ejemplos de alga a usar son clorela, Cenedesmus o spirulina, pero verán su nivel de eficiencia con remoción de fósforo en un 50-85% y metales pesados o la reducción BOD. Pero como mencioné, hay limitantes a considerar. El primero es la alta dependencia sobre las condiciones ambientales. Son muy sensibles las microalgas, así que no se considera la contaminación de agua gris de hogar. Todos los días es diferente, cada agua gris es diferente, cada hora del día es diferente, mañana, noche, cambiamos nuestros productos de cuidado personal o cambiamos algún fármaco que usamos, por lo tanto cambia el agua gris generado y microalgas son sensibles a estos tratamientos y hay que optimizarlos. Así que incluso para el ambiente, si logramos que funcione microalga por picorremediación en Malasia, no se pueden aplicar los mismos en Australia, ya que las condiciones ambientales son diferentes. Microalgas son muy sensibles. Esto es uno de los limitantes principales que nos enfrentamos durante el aumento de escala de laboratorio a industria. Y también trabajaremos con las regulaciones para poder remover y tener uso con microalgas. No tenemos suficiente materia prima. ¿Y qué tal las plantas que se usen? Bueno, solo tenemos materia para escala laboratorio, pero no hay suficiente para escala industrial. Y también requerirán de mantención compleja. Si yo ofrezco a un sistema no centralizado del mercado, sistema de filtración, todos pueden trabajar con ellos. Después hay que, por ejemplo, cambiar un filtro, pero con microalgas no podemos establecer un sistema parecido. Necesitamos que todos que trabajen en estos sistemas con la ficorremediación deben considerar este limitante y tener algún experto, porque estas personas entrará en contacto con agua gris y su riesgo será alta. Así que no es aconsejable que entre en contacto. Quizás después del tratamiento sí, pero si
no hay contacto alguno ya que el riesgo es bajo, pero con ficorremediación podemos entonces trabajar de esta manera. Y también se requieren espacios, requerimientos de espacios. Se necesitan tener lagunas grandes abiertas con fotobioreactores. Eso significa que de más electricidad y consumo energético por luz, la luz solar de 6 a 6, debemos usar después luz eléctrica. Posteriormente, la cosecha de la masa, de la biomasa es difícil. Sea la falta de centralización o centrifugación o filtración o sedimentación, todas tecnologías que se pueden utilizar, pero es costosa. Entonces, si una persona en casa use este sistema de ficorremediación, debe disponer con un método de separación de biomasa y disponer. Así que todo no es práctico ni está disponible en el mercado para uso personal individual. También desafíos económicos. Hay costos iniciales altos en cuanto a mantención, en cuanto a electricidad y en cuanto a operación. ¿Y qué se obtendrá? Se obtendrá baja recuperación, bajo, el costo es muy alto y la recuperación es baja. Y también la es inconsistente con la caracterización y que también es sensible, como hemos visto en el laboratorio, a veces nosotros recolectamos agua grises de agua A y comparada con agua B es muy diferente, lo que significa que no se puede aplicar el sistema de microalga en ambas casas por igual. Así que todo es un proceso complejo y también no hay apoyo logística ni regulatorio para poder permitir una gestión adecuada. He trabajado mucho con ficorremediación, es difícil de trabajar, así que desplazamos nuestro trabajo desde la ficorremediación hacia las nanotecnologías y encontramos que las bionanotecnologías es lo mejor. Si trabajamos en estas, en partículas bionano, sería fácil de reducir COD, reducir los indicadores, como también productos farmacéuticos infiltrados y otros. Pero la regulación no permite que alguien hasta ahora use nanopartículas. La idea es simple. Puedo hacer un producto y introducir cada vez más nanopartículas según el contaminante en particular. Nanoparticular es buena para mezclar con agua gris y uno ve reducción de los indicadores y medidores. Sin embargo, no se pueden recuperar, por lo tanto, se tendrán que presentar al ambiente nuevos químicos y nuevos sistemas complejos. Aquí sí se pueden usar las nanotecnologías, sí utilizaremos, por ejemplo, nanofiltros, pero ahora el uso de nanopartículas en general, aún en Australia no les gusta la idea en el uso de las nanopartículas para aplicaciones ambientales. El riesgo es muy alto, según ellos, y es uno de los principales barreras en su aplicación. Así que hay que ver que ficorremediación sí se puede usar para sistemas comerciales no centralizadas. Y la idea es que agua gris debe ser manejada con sistemas no centralizadas. Así que llegando a Australia, ¿qué tipo de sistema de tratamiento existen? Bueno, dependerá del propósito del tratamiento de agua. Si queremos tratar el agua, ¿para qué? ¿Para riego o es para retretes o uso interior o exterior? Hay que especificar. Posteriormente, debemos ir a la siguiente tecnología. Así que tenemos
sobre la GDDS. Estos son equipos de diversión de agua grises. Es de divergir agua gris no tratada directamente de fuente. Esto sería una tecnología. También hay sistemas de filtración básicas, que son simples sistemas con tamices o filtros para remover sólidos y basura de mayor tamaño antes de ir al riego de jardín. Sin embargo, también hay sistemas de lavandería directo a terreno. O también tenemos unidades del tratamiento empaquetado, lo que significa que hay unidades preensambladas de filtración, de tratamiento biológico y otros. ¿Cuál es el sistema que usemos? Deba tener una nueva certificación de acreditación y cualquier producto que se presente para el mercado, que usará en el hogar, deberá tener certificados de acreditación según el sistema NSW, que es el certificado de acreditación es emitido por el secretario de New South Wales, Ministerio de Salud. Así que cualquier producto que no tenga la certificación no es aceptable en su uso en hogar. Eso significa que las tecnologías usadas en hogar por tratamiento, si es que buscan un alto nivel de calidad de agua gris de uso interior, tendrán que usar sistemas de tratamiento biológico, desinfección UV, tanques de sedimentación, y tenemos filtración con arena, como también trampas de grasa. Si es que mezclarán agua de cocina con agua de lavado, o es para ayudar a eliminar leves concentraciones de grasa. 5 minutos, por favor. Sí, termino entonces con este. Este es solo para mostrar algunos de los productos comerciales. Verán que aquí es un sistema simple y combina sistemas de diversión de agua gris con P-filtros antes de descarga y se podrán usar para riego de jardín. El segundo producto, misma idea con sistema filtrado, multifiltrado. Y estos son productos que ya se pueden encontrar en mercado, como el EcoCare Greywater Systems, que tiene todo en su interior, simplemente se compra, se fija y se puede utilizar para lavar el auto, por ejemplo, para regar el jardín, y hay un tanque de reuso, así que el sistema se puede usar. Tenemos el Ultra GTS, que es uno de los productos comerciales disponibles. Muchas gracias a todos por ponerme atención. Esto sería uno de los libros publicados. Está sobre el manejo de aguas grises en países en desarrollo, buscando prácticas alternativas, por la editorial Springer de hace unos años. Y podemos conversar sobre comparaciones entre países en desarrollo y desarrollados, y se destacan sus asuntos principales de cada país. Gracias, y estoy atento para cualquier pregunta que pueda haber del público. Muchísimas gracias, profesor Adel, por la presentación. Ha sido bien interesante y ahora vamos a dar paso a esta ronda de preguntas y respuestas. En primer lugar, me gustaría dar paso al propio profesor Esteban Quijada de realizar una pregunta. Profesor, gracias por su muy buena presentación. Una charla muy interesante, especialmente cuando nos hablas sobre el almacenamiento de agua gris tratada. Esto es algo que debemos realmente considerar y cuidar. Tengo una pregunta relacionada a contaminantes emergentes. Nos habló sobre farmacéuticos, pero ¿qué tal plásticos, pesticidas y otros tipos de contaminantes emergentes? ¿Se pueden llegar a monitorizar bien? ¿Se pueden eliminar estos contaminantes con sus tecnologías? Sí,
Gracias por su pregunta. Está en una, ya que tenemos en Australia, quizás los últimos 10 años, el ambiente, y se está promoviendo microplásticos farmacéuticos y contaminantes emergentes en las regulaciones australianas. He destacado productos de cuidado personal y farmacéuticos en agua gris porque estas están presentes, pero si llegamos a hablar de tecnologías ambientales, hemos desarrollado mucho aquí para remover contaminantes ambientales como microplásticos. Aún para microplásticos estamos a nivel de laboratorio y para BIFAS estamos ya con productos a nivel comercial, pero hasta ahora estos productos están solo a nivel de detección y determinación, pero no remediación. El nivel de este trabajo falta. Estos sistemas de filtración que usen para aguas grises es solo para cumplir con el requerimiento básico de las regulaciones. Dicen COD, BOD, nada más. No hay regulación hasta ahora sobre contaminantes ambientales y por eso que no se enfocan en el tipo de contaminante. Y es uno de los limitantes en Australia, donde hay tecnologías avanzadas, pero aún faltan reglamentos por contaminantes ambientales. Perfecto, gracias. Siguiendo la ronda de preguntas, ha parecido interés en las tecnologías de desinfección. Por un lugar, para el tratamiento antimicrobiano se ha planteado el uso de luz ultravioleta. ¿Cómo de efectivo es ese tratamiento con luz ultravioleta y si además esa luz ultravioleta puede ser útil para degradar los compuestos orgánicos presentes en las aguas grises? Creo que es una buena pregunta. Es una de los temas principales de agua gris, pero si vuelvo nuevamente al reglamento y de eso debemos comparar al final del día, muchos de los sistemas cumplen con el estándar mínimo, no más. Hemos discutido científicamente que los microbios es uno de los asuntos principales y un indicador de microbio debe ser diferente para aguas negras y hay muchos de los microbios que ya se desarrollaron con resistencias antimicrobial, pero en cuanto a lo que significa no hay norma aún para los patógenos, porque se piensa que si utilizamos agua gris para subsuperficie o para riesgos, no hay que enfocarse en realidad en los patógenos, ya que no hay contacto directo con agua gris y como mencioné, solo hay un riesgo tras contacto o exposición, ya que no hay contacto con agua gris, no hay riesgo. Todos los tratamientos que tenemos aquí en Australia son para sistemas no centralizados, es solo para cumplir estándar mínimo. Si hablamos de sistemas centralizados, sí, deberán tener UV, cloración, filtración y otros. A eso me refiero. Así que la calidad se requiere más por sistemas centralizadas. En descentralizada no es tanto el enfoque puesto ahí. Perfecto. ¿Se podría plantear otras opciones, por ejemplo, como el ozono, sobre todo pensando en estos sistemas centralizados que comentas? ¿Puede repetir su pregunta, por favor? Un poquito más claro. ¿Se podría plantear la alternativa con el tratamiento con ozono en estos sistemas centralizados? Ozone. Yes, ozono. Yes. Ozono, aquí en Australia, no prefieren usar químicos en cuanto a la aplicación física. La ozonificación, clorificación y muchos tipos de estas interacciones o afectaciones ambientales no les gusta usar, pero no hay regulación muy estricta en este tipo, al menos de
de desinfección, pero es fácil de usar UV. UV es la mejor, de acuerdo a los estudios. No tiene el costo, no es como la ozonificación. Esta sí está disponible para agua gris. La clorificación en mucho del agua potable aún existe clorificación con agua potable, por ejemplo. Aún la tenemos. ¿Cuáles serían las especies de algas más convenientes? ¿Cuál sería el método más adecuado para separar las microalgas del medio líquido? ¿Y cuáles serían los contaminantes que pueden producir más problemas para el tratamiento con estas microalgas? Microalga, he trabajado por muchos años, usamos coagulación para separar, hemos usado centrífuga, hemos usado separación simple, pero debo mencionar que estamos trabajando en organismos muy sensibles y microalgas, cuando descargada al ambiente, volverán a cultivar, volverán a crecer en agua superficial, ya que solo necesitan muy baja concentración de nutrientes, así que harán esta floración alquial, esta nitrificación de superficie, y esto causará problemas. Esto es lo que vemos fácilmente en Malasia. Si van a cualquier río, verán que los ríos son verdes allá. Esto hace fuente también a muchos de otros problemas, como el crecimiento de zancudo o muchos de los insectos que viven en microalga. La microalga es buena si es que hay sistema cerrada, pero en este caso debemos ir a mirar el sistemas centralizada de ficorremediación. No se pueden utilizar para uso individual de cada hogar. A ese era mi idea. Mi idea era que en Malasia de trabajar en ficorremediación como una unidad no centralizada. Y es por eso que dije que es difícil pasar al nivel de industrial, porque no podemos, hemos tenido respuesta de la industria sobre el interés que exista de tales proyectos con interés comercial. En Malasia aún mezclamos agua gris con agua negra, así que no piensan que se requiere a un sistema para centralizar de agua grises como al menos lo hacen en Australia. Gracias. Vale, pues como última pregunta, has comentado que el uso de nanopartículas no se ve bien por el momento. ¿Qué opinas sobre la incorporación de estas nanopartículas en superficies para que no estén liberadas? ¿Eso podría facilitar su incorporación, que sean esas nanopartículas inmovilizadas? En realidad, gracias por esta pregunta. Las nanopartículas son interesantes hoy en día. Es lo que pude encontrar cuando me mudé de Malasia a Australia. Tuve que comenzar a trabajar con estas y descubrí de que no les gustan mucho como las partículas en sí, pero si trabajaremos en la estructura o, como mencionas, la movilización o filtración o superficie, son aceptables, pero no son aceptables en el uso de nanopartículas para aplicación ambiental. Estoy hablando con el nivel de industria. Si hablo a nivel de nanotecnología y nanopartículas en sí para diferentes tipos de aplicaciones y eliminación de productos farmacéuticos, por ejemplo, a nivel de escala laboratorio son muy efectivos, con buenos resultados, pero de avanzar de escala de laboratorio a nivel industrial y tener nanopartículas para vender libremente, bueno, no funcionaría así, pero puede ser usada en sistemas cerradas, sí. Vale, Gracias. perfecto. Pues si hay alguna pregunta más, se podrá contactar con el profesor a través de correo para poderlas hacerlas llegar. Además, recuerdo que la presentación quedará subida en nuestro canal de YouTube para que pueda ser consultado. Nuevamente agradecer al
profesora del Algueti, su participación en este webinar, que nos ha servido mucho para conocer toda su experiencia en este tema. Gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad y al público. Y cuando quieran poder contactarse conmigo, el correo puede quedar ahí y podrán hacerme preguntas pendientes con también CRC Care. Yo creo que debemos avanzar de nivel de escala a industria para ver qué están buscando específicamente industria antes de volver al laboratorio y poder trabajar en productos directamente. Así que gracias por la oportunidad y nos vemos posteriormente. Thank you very much. Gracias, profesor Adel. Muchas gracias. Que tengan un buen día y que tengan una buena noche. Gracias. Muchas gracias. Un gusto en conocerlo. Hasta luego.